Pues bueno, voy a dar inicio, ya son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy pues vamos a impartir el tema de lo que es la sesión académica, las perspectivas actuales de lo que es la alergia al huevo. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina, María del Carmen Zárate Hernández, quien me ayudó en la elaboración de este tema. Mi nombre es Daniel Eduardo Verduzco Félix, soy residente de segundo año de aquí del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y pues vamos a dar inicio a este tema, ¿no? Prácticamente, pues primero vamos a hablar de acerca de cómo es que empieza la enfermedad alérgica alimentaria. Prácticamente, pues tenemos que ver, ¿no? Que es la primera manifestación de un sistema inmunológico que va a tener alteraciones en los mecanismos fisiológicos de este mismo sistema. Y aquí vamos a ver que va a ser una falla del mecanismo de esta misma tolerancia que va a producir y poder interactuar para generar los cambios epigenómicos y poder generar esta enfermedad alérgica. Recordando que es una interacción compleja entre todos los genes y el medio ambiente que va a generar todo este problema a largo plazo. Tenemos que tomar en consideración que esto va a ser desde muchísimos eh, generaciones anteriores a las nuestras, en donde vamos a ver que los mecanismos epigenéticos van a estarse involucrando y van a generar alteraciones heredables que van a modificar toda la expresión de genes y sin alterar la secuencia del ADN en nuestros antecedentes. Así van a estar generando una regulación de la expresión genómica y de forma dinámica, involucrando la metilación también de los genes, al igual para su transcripción, y ya una vez presentando en nuestro paciente, se va a organizar en unidades estructurales ya de ADN para su transcripción y modificación de la misma fisiología de la célula que está afectando, ya en los pacientes que están presentando esta enfermedad alérgica. Y no nada más es la transcripción genética que nosotros vamos a estar viendo, sino también la alimentación materna durante el periodo tanto neonatal como en el periodo ya postnatal. También tenemos que tener en cuenta que la alimentación postnatal es muy importante para la colonización bacteriana que van a tener nuestros pacientes. Recordando que esta va a ser influenciada pues, con qué alimentos les va a estar dando la mamá al niño. Si prácticamente va a ser la microbiota, se va a modificar por la lactancia materna, pues vamos a ver diferentes bacterias que van a estar presentándose, que van a ser las bifidobacterias, lactobacillus y enterobacterias. Ya si el paciente se le está administrando los sucedáneos de la leche materna, pues vamos a ver que va a ser colonizado por otras bacterias, como el enterobacteria, Clostridium, el estreptococo y bacterioides también que van a estar involucrados en la flora intestinal normal de nuestros pacientes. Recordando pues también de la hipótesis del origen fetal, que prácticamente esto va desde es una ventana de oportunidad desde los primeros 1000 días de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues es desde el periodo, desde la fecundación hasta el periodo postnatal, en donde van a estar involucrados todos estos genes del genoma humano que ya habían hecho la transcripción previamente con nuestros antecedentes, nuestros familiares, y a través de la nutrición temprana que va a estar alimentándose la mamá y aparte la alimentación que le van a estar dando al bebé, van a generar cambios en la epigenética y alteraciones en el microbiota, así produciendo una tolerancia inmunológica en donde pues van a ver la tolerancia a ciertos alergenos específicos de los alimentos y ahí es donde va a generar lo que es la enfermedad como tal alérgica. Así, ya con eso, pues vamos a adentrarnos más que nada a lo que es la alergia alimentaria. Recordando que pues existen 8 grandes alergenos que nosotros tenemos que tener en consideración siempre cuando estamos ante un paciente que tiene alguna enfermedad con alergia alimentaria. Recordando que los más comunes y los más importantes pues van a ser estos 8, que es la leche, el cacahuate, el trigo, el huevo, la soya, las nueces, los mariscos y el pescado. Y de estos, los 3 más importantes va a ser la leche, el huevo y el trigo, que son los más predominantes a nivel mundial. Nosotros nos vamos a enfocar más que nada en la alergia al huevo. Estos son porcentajes del 100% de toda la población alérgica, no nada más de los niños, porque si vamos a ver que este porcentaje de alergia al huevo, pues va a ir incrementando conforme la edad. Ahora sí, ¿y por qué es muy importante saber acerca de la alergia al huevo? Porque prácticamente pues el huevo es el alimento que se consume en todas partes del mundo.
Tiene muy fácil acceso, muchas personas lo fabrican o lo tienen en su casa, la gallina ponedora de huevos, y es de muy bajo costo. Esta también se va a utilizar en múltiples platillos en todas partes del mundo para diferentes alimentos o diferentes procesamientos de alimentos que también podemos nosotros encontrar en los supermercados. Recordando que no solamente la alimentación va a ser la primera vía de exposición de los alergenos, sino que también existe una exposición a las proteínas suspendidas en el aire de las mismas gallinas o del huevo que puede llegar a generar esta reacción cruzada. Y prácticamente es una molécula que va a estar en la clara del huevo, que esta va a ser, la yema del huevo, que esta va a ser el GALD5, va a generar lo que es el síndrome ave-huevo. Entonces, recordando que esta va a ser la segunda causa de alergia alimentaria más común a nivel mundial. Es la alergia más frecuente en todos los pacientes con dermatitis atópica, la cual se va a relacionar, va a tener una prevalencia en dermatitis atópica del 27 al 67% de todos los pacientes de dermatitis atópica. Y en un futuro, pues el 70% de los pacientes van a poder tolerar la alergia al huevo horneado, los pacientes que tienen alergia al huevo al crudo. Y ahorita vamos a ver por qué. Recordando que la alergia al huevo es una reacción inmunológica y esta va a ser mediada o no por IgE. La más común en nuestros pacientes pues es la mediada por IgE. Y esta va a ser inducida prácticamente con mayor frecuencia por las proteínas de la clara del huevo, que estas pues van a ser donde van a estar más alérgicos los pacientes lactantes para que van a estar más sensibilizados a esta misma clara, en donde nosotros tenemos que tener más énfasis. Recordando que los dos alérgenos más comunes es el ovomucoide y la ovoalbúmina. Y de lo más importante es que el ovomucoide va a ser termoestable y va a ser el más inmunodominante, generando todavía muchísimo más problemas con nuestros pacientes. Y relacionado con lo termoestable, pues podemos ver si los pacientes no toleran el huevo horneado, va a ser por esta misma molécula, que es donde nosotros tenemos que hacer más énfasis. Dentro de la epidemiología vemos una prevalencia de alergia al huevo en niños baja, que es del 0.5 al 8.9%. Y en adultos es todavía muchísimo más baja, con un 0.1% de todos los pacientes adultos presentando una alergia al huevo como tal. Recordando que de este 100% de pacientes, solamente el 12 al 50% van a generar una tolerancia a los 6 a 11 años. A partir de los 16 años, ya la mayoría de los pacientes del 100% que están presentando la alergia al huevo van a superar su alergia al huevo y más del 70% de todos los pacientes desde la edad del diagnóstico van a poder tolerar el huevo horneado, que eso también va a ser algo importante a futuro. En este Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, pues ya se hizo un estudio de epidemiología en donde se basaron en el 2009, valoraron las consultas de alergia alimentaria, cuáles eran los grupos etarios en los cuales se presentaban las enfermedades alérgicas alimentarias y a cuáles son el porcentaje de alergenos, bueno, el porcentaje de pruebas cutáneas positivas para qué alergeno, en donde nosotros podemos ver que el grupo etario más predominante para la alergia al huevo sería lo que es menores de 2 años y de 16 a 20 años, teniendo en cuenta que esta va a ser a la yema de huevo. Y tenemos que el huevo representa un 21% de toda la consulta o de todos los alergenos positivos que se hicieron en ese estudio para la alergia al huevo. También tenemos en la estadística actual, vemos cómo en el 2018 pues teníamos abundantes pacientes con alergia alimentaria. Vino pandemia, disminuyeron las consultas y detecciones de alergia alimentaria, pero conforme nos vamos restableciendo, falta todavía la curva o la tabla de lo que es el 2023, pero vamos incrementando otra vez esta sospecha diagnóstica y y así pues podemos nosotros darle y brindarle tratamiento específico a nuestros pacientes. Podemos ver aquí pues que por la pandemia pues tuvo que disminuir todo, pero ya nos estamos pudiendo restablecer otra vez con el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Y recordando también que dentro de la epidemiología de nuestro centro actual, tenemos que en los menores de 2 años, lo más prevalente va a ser la alergia al huevo como tal.
Tenemos que también tener cuál es la composición o la importancia de del huevo como tal, recordando que pues el huevo tiene tres estructuras, que va a ser la cáscara, la yema y la clara. La clara va a ser la más abundante con un 57%, la yema un 33% y la cáscara el 10%. Y también tenemos que ver, ¿no? Si nuestros pacientes, ¿a quiénes van a ser, a qué van a ser más alérgicos? Recordando que pues la clara va a ser más común en los niños y la yema va a ser muchísimo más común en nuestros pacientes adultos. Tenemos que también hablar de los factores de riesgo que van a poder generar esta alergia alimentaria, en donde nosotros vemos que ser hombre es uno de los factores más predominantes, la aparición temprana de eczema, la gravedad del mismo eczema, el uso de antibióticos en el primer año de vida, los antecedentes heredofamiliares de alergia alimentaria o la alergia a la proteína de leche de vaca, que también es muy predominante y puede llegar a generar una sensibilidad a la alergia al huevo. ¿Y cómo se va a estar haciendo esta enfermedad o esta alergia al huevo? Pues prácticamente en un paciente que nunca ha tenido este consumo, que va a ser su primera exposición, pues tenemos que el alergeno llega al epitelio gastrointestinal. De ahí se absorbe y pasa a las células presentadoras de antígeno, en donde a través de los receptores de complejo mayor histocompatibilidad y los receptores de linfocitos T específicos van a generar un cambio, una diferenciación entre los linfocitos TH0 a unos linfocitos TH2, comprometiéndolos con este lineaje. Así secretando también las citocinas proinflamatorias como la interleucina 4, 5 y 13, ayudando y estimulando la producción de inmunoglobulina E mediante los linfocitos B que van a estar circulando en la periferia y van a ayudar a la diferenciación de los linfocitos B hacia células plasmáticas y poder estimular también así los receptores de IgE en las células de los mastocitos para poder generar una liberación de histamina en un segundo contacto. Entonces, ya una vez que tenemos este segundo contacto con nuestros pacientes, va a llegar el alergeno como tal, vuelve a estimular o se vuelve a meter a lo que es el epitelio intestinal, llega a lo que es los receptores de IgE específicos en los mastocitos y ahí es donde se liberan las sustancias de histamina que nosotros vamos a ver en todas nuestras enfermedades alérgicas. Que esto es algo muy importante para poder comprender los síntomas que van a estar presentando nuestros pacientes. Ahora, ya metiéndonos cada vez más en el tema, vamos a ver cuáles son los alergenos más involucrados de la alergia al huevo, donde nosotros lo podemos dividir en dos partes, la yema y la clara, recordando que la clara pues es muchísimo más abundante y de ahí van a estar los alergenos más importantes. Y en la yema van a estar, también son alergenos importantes, pero más que nada se relaciona con una alergia en la edad adulta. En la clara vamos a ver que son 4 los más importantes, que es el ovomucoide, que este es el más alergénico, representa el 11% de todo la clara y se va a denominar como GALDE 1. La ovoalbúmina es la más abundante, va a representar el 54% de toda la clara y este se va a denominar como GALDE 2. La ovotransferrina, este es el 12% de la clara y se va a denominar como GALDE 3 y las lisocimas, que es el 3.4% de toda la clara y se va a denominar como GALDE 4. Vamos a hablar cada uno en específico de ellos, entonces nada más esto es para un resumencito rápido. Y de la yema vamos a ver que tenemos la alfa-libectina, que este es GALDE 5 y esta es la albúmina de suero, que también se va a estar relacionada con el síndrome de Adave-huevo. Y la glicoproteína de la yema de huevo, que esta se va a denominar como GALDE 6. ¿Ok? Entonces vamos a adiestrarnos cada vez más a las moléculas. También tenemos esta asociación que conjunto con la Organización Mundial de Alergia y de la clasificación de las enfermedades inmunológicas, podemos ver, entrar a esta página de internet en donde se describe cada una de ellas, podemos nosotros meternos e investigar toda la información que existe acerca de todos estos alergenos. Sí, es algo importante porque pues ya cada vez la información está muchísimo más accesible, no nada más para nosotros, sino también para nuestros pacientes, en donde ellos lo pueden buscar y encontrar específicamente a qué son alérgicos y qué pueden hacer para evitar esto. Entonces, ahora sí, hablando ya de cada una de las alergias, podemos ver que el ovomucoide, como ya había comentado, pues es el GALDE1. Esta va a ser una glicoproteína inhibidora de tripsina y que va a tener 3 dominios principales que van a ser inhibidor de proteasa sérica de tipo CASAR.
Este va a tener un efecto antimicrobiano también y va a ser termoestable, recordando que pues pues va a ayudar a que no se pueda degradar esta proteína ni con las enzimas digestivas ni con el calor que nosotros estamos utilizando para cocinar el huevo. Va a ser la molécula más alergénica en toda la composición del huevo y va a generar mayor riesgo de presentar reacciones graves sistémicas. El GALD2, que también se denomina ovoalbúmina, este es el alergeno más abundante de todos. Este sí es termolábil. Y las enzimas digestivas pueden desactivar también esta misma enzima. Su función es desconocida, pero se considera que es una proteína de almacenamiento del huevo y va a tener mayores riesgos de reacciones alérgicas cuando este se va a consumir crudo, como la mayonesa, por ejemplo. La ovotransferrina o con albúmina, también denominada CALD3. Esta es una proteína de unión al hierro, que va a tener también un efecto antimicrobiano, va a ser termolábil y su alergenicidad va a ir disminuyendo a más cocción que va a tener o cuando lo van a calentar de mucho más tiempo. Recordando que si se consume crudo o ligeramente cocido, pues todavía puede persistir esta alergia y se tiene que cocinar todavía más para poder desnaturalizar esta proteína y evitar que pueda llegar a generar una afectación en nuestro paciente. Y las lisocimas, que es la última de las clara de huevo, aquí vemos que esta va a ser denominada TENGALD4, igual tiene efecto antimicrobiano y esta tiene una importancia clínica relevante porque esta se utiliza más que nada en productos alimentarios y farmacéuticos también. Esta es una de las proteínas que nosotros tenemos que estar al pendientes cuando nuestros pacientes alérgicos al huevo generan una reacción a algún medicamento. Pero recordando que pues esta tiene poca alergenicidad ante nuestros pacientes. Esta va a tener 4 puentes disulfuro donde van a estar ubicados, donde se van a unir las cadenas de alergenicidad. Entonces es lo que nosotros también tenemos que estar vigilando, que son estas 4 de aquí, y las cadenas de alergenicidad son estas que están de color. Y este es un resumen acerca de las 4 moléculas o las 4 proteínas más importantes de la alergia de la clara del huevo, en donde nosotros podemos ver que la más importante y la más alergénica va a ser el GALD1. ¿Por qué? Porque es la única que va a ser termoestable. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el único alergeno que va a poder indispensablemente, y se cocina o no, va a poder generar una afectación en nuestro paciente. Y de las otras, pues va a ser mucho menos alergénico, pero van a poder desnaturalizarse si en dado caso estas se cocinan o se encuentran con las enzimas digestivas. Ya pasamos a lo que es la yema del huevo. Aquí nosotros tenemos el alfa-libectina, que va a denominarse como GALD5. Recordando que es el alergeno inhalado tiene 2 funciones, es el alergeno inhalado y alergeno alimentario. Va a producir lo que es el síndrome de ave huevo, va a ser la albúmina sérica como tal del huevo y de la gallina, y su función es una proteína de unión de hierro junto con aminoácidos y hormonas, y es relativamente termolábil. Va a generar una afectación tardía y persistente en nuestros pacientes. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el síndrome de ave huevo, en donde nosotros podemos ver que es cuando un individuo se va a exponer a algún alergeno de la gallina, va a empezar con síntomas después de la exposición a algún ave en específico. Y esta va a ser no nada más la sensibilización digestiva, sino también por vía aérea de todos los alergenos inhalantes que van a estar produciendo las gallinas. Y no nada más da síntomas gastrointestinales o cutáneos, sino también respiratorios que nosotros vamos a ver ahorita. Recordando que el alergeno pues va a ser reacción cruzada responsable para producir síntomas tanto gastrointestinales como respiratorios. Y el alergeno principal de pues va a ser el GALD5 o la alfa-libectina. Y que está en la yema del huevo. Nosotros tenemos acá en este diagrama que van a tener 2 maneras de cómo activarse este síndrome. Tenemos la exposición de partículas volátiles, ¿no? Los aeroalergenos que están produciendo las gallinas, que estas van a ser tanto las plumas, el suero de sangre, las evacuaciones
o la caspa del pájaro que va a estar también en el medio ambiente. Estas se van a inhalar y van a poder generar los síntomas de alergia respiratoria o ya empezar a causar enfermedades como tal, como el asma, rinoconjuntivitis o la rinitis alérgica. Al contrario, si nosotros ingerimos este alimento, vamos a empezar a tener síntomas gastrointestinales. De los más comunes, pues va a ser el dolor abdominal, prurito faríngeo, conjuntivitis, diarrea y vómito, que ahí es donde nosotros podemos ver la importancia de este síndrome, que vamos a tener los dos síntomas de ambos órganos. También recordar pues que existe una alergia primaria a la carne del pollo, en donde pues esta va a ser un poco de inicio tardío, más o menos se considera que a partir de los 10 años es cuando esta empieza a tener manifestaciones clínicas e importancia. Y esta va a tener una reactividad cruzada, no nada más con el pollo, sino también con el pavo, y muchas veces también puede ocasionarse con otros tipos de aves, como el pato, el ganso, el codorniz, entre otros. Y pues en realidad no va a haber síntomas con el huevo, sino con la carne como tal. Y los alérgenos implicados son el alfa-parvoalbúmina y la cadera ligera de miosina tipo 1, donde nosotros vamos a tener esta importancia clínica. Y ya para terminar con la última proteína de la yema del huevo, pues vemos que es la glicoproteína de la yema, que también se denomina YGP42, que este es el GALD6, el ácido gástrico, perdón, y el incremento de la temperatura va a ayudar a destruir esta proteína. Perdón, el ácido gástrico la va a poder destruir, pero va a ser termoestable y es el segundo alergeno que se identificó también de la yema del huevo. Y ya un resumen acerca de lo que es los alérgenos de la yema del huevo, pues podemos ver que estos van a ser responsables de causar alergia mediada por IgE, aunque en una prevalencia muchísimo menor va a haber una alergia a lo que es la clara de huevo crudo. Esta va a afectar principalmente a lo que es la edad adulta y acuérdense que pues puede producir tanto síntomas respiratorios como gastrointestinales. ¿Por qué? Porque también puede llegar a generar con este síndrome de huevo, dependiendo cómo lo estemos consumiendo, qué síntomas van a estar presentando nuestros pacientes. Entonces, es importante poderlos ya tener en comparación uno y otro. Tenemos la clara y el huevo, la clara y la yema, perdón, en donde en la yema nosotros vamos a ver que afecta más a los adultos, son dos los alérgenos principales, menos frecuentes y potentes, y estos pueden ser iniciados por el síndrome de ave-huevo, pero también llega a tener otras proteínas de importancia, como por ejemplo la povitelina 1 y 6, y aparte la fosvitina, que también va a ser de relevancia clínica. Y en la clara, pues vamos a ver que afecta muchísimo más a la edad pediátrica o los niños, es la más causante de alergia al huevo en todo el mundo y contiene las 4 proteínas principales que vamos a estar viendo nosotros, que es el ovomucoide, que es la más importante y la más relativa en la plática, ovoalbúmina, ovotransferrina y las lisocimas, que también son de relevancia clínica. Entonces, para poder nosotros ver si tiene una reactividad cruzada, pues prácticamente tenemos que ver la serología y la clínica que van a estar presentando con otros huevos al consumirlos. No solamente del huevo a la alergia a la gallina, sino también a la del pavo, el ganso, el pato, gaviota y codorniz, que también son comunes que presenten una similitud en cuanto a las proteínas que están teniendo estos huevos. Y esto hace que los huevos no sean seguros para la mayor parte de todos los pacientes que están ingiriendo este mismo huevo. Entonces, recordando que en la plática del doctor Carlos Rodríguez nos comentó, y pues lo podemos ver en la literatura, que se necesita una homología del 50% para que se pueda generar esta reactividad cruzada y pueda generar esta afectación con otro tipo de huevo, otro alimento que también está relacionado con ello. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en la clínica? Primero que nada, tenemos que hacer una adecuada historia clínica, en donde nosotros vamos a interrogar el inicio de los síntomas, cuánto tiempo pasó desde que consumió el alimento y empezaron los síntomas, la resolución de los síntomas y si los síntomas, qué síntomas fueron los que se presentaron más comúnmente. Aquí nosotros tenemos dos opciones, la que es mediada por IgE y la no mediada por IgE. Recordando que la mediada por IgE va a ser un poco más inmediata. Esta va a ser en los primeros 2 horas de consumo
y esta tiende a resolverse en menos de 12 horas. Los síntomas más comunes van a ser gastrointestinales, respiratorios, cutáneos y cardiovasculares. Dentro de los gastrointestinales, pues vemos el vómito, dolor abdominal y la diarrea, que son los más comunes. Los cutáneos va a ser urticaria, engediema y prurito. Los respiratorios, rinoconjuntivitis, sibilancias, tos y estridor. Y en los cardiovasculares podemos ver hipotensión y choque ya cuando llegamos a la anafilaxia. Y en los no mediados por IgE, pues estos van a ser horas a días después de la ingesta que van a estar consumiendo los pacientes. Puede continuar durante varios días la misma sintomatología y van a ser síntomas un poco más no específicos relacionados con otros síndromes que ya lo habíamos visto en una sesión académica que nos presentó la doctora Janet Segura, donde nosotros vamos a ver que la asociación más común pues va a ser el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, que es el FPS. Y aquí nosotros vamos a ver que los síntomas más comunes van a ser la diarrea, el vómito, el cólico, puede llegar a presentar sangre en heces y puede llegar a generar reflujo gastroesofágico también. Ya si nos adiestramos más que nada en la clínica particular de cada una, recordando que tras el consumo del huevo, nosotros vamos a tener los síntomas más predominantes, que es los cutáneos. Los cutáneos se van a representar en un 80-90% de todos nuestros pacientes y estos van a presentarse como tipo urticaria, angioedema y prurito generalizado. Van a ser consideradas como unas reacciones leves y estos van a tener inicio en minutos de una vez después de haberse consumido el huevo. Los síntomas gastrointestinales son un poco más atípicos, pero también son muy comunes que se lleguen a presentar. Estos se presentan en el 10 al 44% de todos los pacientes que están ingiriendo el huevo y van a presentar síntomas como dolor abdominal, vómito y diarrea. Y estos son síntomas de inicio un poco más tardíos. Y los síntomas respiratorios es cuando ya tenemos una afectación más grave o que tienen reacciones moderadas graves, en donde nosotros pues tenemos que valorar si hay tos, sibilancias y estridor laríngeo, en donde nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Recordando también que algo importante que tenemos que estar vigilando es si nuestro paciente llega a presentar una anafilaxia, el cual aproximadamente el 7% de todos los pacientes que son alérgicos al huevo van a generar o van a empezar con síntomas de anafilaxia. Y este va a incrementar su prevalencia en cuanto al porcentaje o la cantidad de alimento que ellos están consumiendo. Recordando entonces, ¿cómo vamos al diagnóstico? Ya una vez teniendo la clínica, pues nosotros tenemos que ver las manifestaciones clínicas, el tiempo de presentación y la historia natural de cómo se va a estar presentando esta enfermedad. ¿Cuál es la instauración o cuánto tiempo tardó en manifestarse y qué síntomas son los más prevalentes? Recordando también que el tipo de elaboración del alimento es también muy importante para irnos hacia las moléculas que son termoestables o termolábiles. Tenemos también en nuestra variedad de pruebas, nosotros utilizamos como alergólogo las pruebas cutáneas, que son los prick test. Aquí va a requerir la aplicación de una pequeña cantidad de alergeno en la dermis, en donde nosotros vamos a ver que la solución va a penetrar la piel y poder regenerar así la activación del mastocito. Este forzosamente tiene que tener un tamaño de roncha mayor a 3 milímetros del control negativo para que nosotros podamos decir que es una prueba positiva. Y los niveles de corte más altos no se van a relacionar como tal con una gravedad de la enfermedad, pero sí se garantiza una mayor especificidad y valores predictivos positivos, teniendo en cuenta si presentamos una roncha mayor a 5 milímetros de nuestros pacientes con la sintomatología específica de la clínica después de ingerir el huevo presenta los síntomas, vamos a tener que es el 100% de diagnóstico en los pacientes menores de 2 años. Ahora, no nada más tenemos las pruebas de prick test en nuestra variedad de pruebas diagnósticas que tenemos. También podemos solicitar IgE específica contra el huevo, en donde nosotros aquí vamos a ver, vamos a utilizarla cuando no tenemos como tal disponible las pruebas cutáneas y cuando tiene nuestro paciente reacciones moderadas graves que no se pueden realizar como tal las pruebas cutáneas. Y aquí no podemos encontrar un punto de cohorte de este mismo estudio, solo van a encontrarse disponibles como tal para GALDE 1, GALDE 2, GALDE 3 y GALDE 4. Y también aquí nosotros tenemos que vigilar y estar buscando lo que es
el punto donde vamos a estar vigilando los resultados, recordando que aproximadamente en el huevo, en mayores de 2 años, arriba arriba o igual de 7 unidades internacionales por mililitro, vas a tener un valor predictivo positivo del 95%. Y en menores de 2 años, el corte de las unidades internacionales va a ser arriba de 2 unidades internacionales por mililitro. También tenemos otra prueba que es la prueba del diagnóstico por componentes. Más que nada va a tener muchísima mayor especificidad al alergeno implicado que nosotros estamos buscando específicamente de nuestro paciente. Va a valorar componente alergénico por componente alergénico que nosotros vamos a estar buscando y ayuda a predecir esta también tolerancia al huevo cocido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir buscando en el GALD1, que es el lobo mucoide, recordando que este va a ser termoestable. Entonces, si es huevo cocido y lo cocinamos, este sale positivo, nuestros pacientes le pedimos un diagnóstico por componentes, sale positivo el GALD1, sabemos que nuestro paciente pues, no va a tolerar ni el huevo cocido. Al contrario, si sale negativo y la ovoalbúmina sale positiva, va a poder tolerar nuestro paciente el huevo cocido sin ningún problema. Ahora, también tenemos que ver que arriba de 11 kilounidades por litro va a indicar un mayor riesgo de reacciones sistémicas al mismo huevo. Y este también se puede utilizar ya una vez que nosotros damos inmunoterapia oral o la reintroducción al huevo, podemos estar utilizando como marcador de tolerancia en nuestros pacientes después de la reintroducción o el tratamiento con la inmunoterapia oral. Pero para poder nosotros hacer el diagnóstico más específico y el diagnóstico de gold standard, siempre va a requerirse hacer un reto oral, doble ciego controlado con placebo, que recordando, es el gold standard de todas las alergias alimentarias. Aquí nosotros vamos a administrar el alimento que se está sospechando de una forma gradual, incrementando cada vez más la dosis o la cantidad de alimento que nosotros le vamos a ir dando hasta que llegue a generar una reacción alérgica. Y teniendo en cuenta pues que esta prueba puede llegar a generar síntomas graves, como por ejemplo la anafilaxia. Entonces es muy importante tener en cuenta estas alteraciones y tener un carro rojo por cualquier duda, ¿no? Entonces, ya hay guías que han propuesto algoritmos diagnósticos, que esta es la guía española de alergia e inmunología clínica, en donde si tenemos una clínica sugestiva de lo que es la alergia al huevo, pues tenemos 2 maneras de cómo hacerle. Si tiene reacciones leves, pues nosotros vamos a hacerle el prick test o le vamos a solicitar una IgE específica a nuestros pacientes, en donde si ya sale negativa, pues tenemos que hacer el reto oral. Si este sale positivo, ya tenemos el diagnóstico como tal de una alergia al huevo. Si nos regresamos y vemos que este es positivo, la prueba prick, vamos a ver si tiene reacciones recientes. Y si las tiene, pues ya es el diagnóstico positivo de alergia al huevo. Si no, hay que volverle a hacer la reto oral, para poder hacer así el diagnóstico de alergia al huevo. Y del otro lado, si tenemos un paciente con reacciones graves o anafilaxia, pues aquí vamos a valorar el riesgo de hacerle las pruebas cutáneas o le hacemos las IgE específicas. Si salen ya positivas, pues ya podemos sugerir e inferir que pues ya es un diagnóstico de alergia al huevo. Pero si salen negativas, hay que buscar otro diagnóstico que también nos esté afectando o que tenga cofactores para poder producir una anafilaxia. De ahí hay que considerar realizar una prueba de reto oral para ver si llega a generar esta sintomatología y ya en base a esto, si sale positivo, pues va a ser la alergia al huevo. Y también tenemos el algoritmo diagnóstico de lo que son las guías inglesas, en donde ellos pues lo que tienen, pues tienen primero la sospecha de alergia al huevo. Ya una vez que tienen la sospecha, el paciente o lo va a estar evitando o lo va a seguir consumiendo. Si ya lo está evitando, pues nos pasamos a hacer las pruebas diagnósticas, en donde dependiendo de las prick test y las IgEs, en el Inmunocap específicamente, pues vamos a ver si le hacemos la prueba de reto oral
o con la misma clínica, de la historia clínica y los datos clínicos que van a estar presentando los pacientes, ya se puede hacer el diagnóstico de alergia al huevo. Si no, y le tenemos que hacer la reto oral, pues ahí vamos a poder definir también lo que es concluir el diagnóstico de alergia oral. Ellos algo diferente que utilizan es, les dan el alimento implicado sabiendo que es ese. Si sale positivo, de todos modos les hacen un reto doble ciego para poder confirmar el diagnóstico que ellos están sospechando y así ver la reactividad que tienen con el huevo. Si los pacientes no están evitando el huevo, se tiene que evitar y así ver si se pueden hacer retos en casa, ya dependiendo en el reto en casa, si salen con síntomas o no de este mismo alimento, pues vamos a regresar, si sí salen, al algoritmo que previamente les había comentado, o si no salen, pues quiere decir que en realidad no es alérgico al huevo y tiene algún otro factor predisponente que esté generando esta afectación. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento más indicado a nuestros pacientes? Pues más que nada, pues ya una vez que tengamos ese diagnóstico satisfactorio después de los algoritmos diagnósticos con las pruebas moleculares y las pruebas específicas para el diagnóstico de alergia a huevo, además del reto oral, tenemos que evitar lo más posible o realizar una dieta de evitación estricta hacia lo que es el huevo y todos los productos que contengan trazas del huevo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues prácticamente nosotros le vamos a dar al paciente una dieta o una lista de eliminación que ellos van a tener que estar vigilando en todas las etiquetas que estén comprando en el supermercado. Y ahí vamos a ayudar a nuestro paciente y poder generar una educación, no nada más al paciente, sino a los familiares y si en dado caso es un paciente pediátrico, en las escuelas en donde les estén dando la alimentación. Y le tenemos que dar toda la lista de los alimentos que van a estar con una ligera cantidad o trazas de cantidad de huevo que podemos nosotros consumir día a día. Aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica nosotros damos un folleto en donde lo dividí en dos porque no iba a caber. Podemos ver que nosotros aquí les explicamos a los pacientes con ya impreso y al momento de entregárselas, cómo podemos nosotros leer una etiqueta, aprender a leerlas, porque no es lo mismo los reglamentos sanitarios que tenemos en México que los que están en Estados Unidos, que allá forzosamente tienen que decir cuáles sí son para alérgicos al huevo y cuáles no son, al igual que en la Unión Europea, donde también están identificados estos alergenos. Tenemos que también explicarles cuáles son las formas ocultas del huevo, qué alimentos no deben estar consumiendo que puedan llegar a generar también una reacción, qué medicamentos no se pueden consumir o utilizar en estos pacientes, qué vacunas van a contener el huevo y si en dado caso, cómo lo podemos sustituir. Entonces, nosotros siempre en cada consulta que hacemos el diagnóstico de alergia a huevo, se tiene que entregar este informe por escrito para que todos en casa lo tengan y lo puedan estar revisando y aprender a evitar el huevo, porque no solamente es un aspecto pues, patológico de síntomas que va a tener, sino el emocional de estar en una fiesta, una piñata, en donde hicieron hot dogs para comer todos los niños y al niño no le pueden dar la comida porque va a tener una anafilaxia. También vamos a ver lo que es la relación entre la lactancia materna y el huevo. Recordando que pues la proteína del huevo sí se puede detectar en cantidades pequeñas en la lactancia materna y genera alteraciones como la dermatitis atópica en los niños alimentados exclusivamente con leche materna. Y esto va a poder disminuir si nosotros sugerimos una dieta de eliminación materna. Pero también tenemos que valorar si tenemos que restringir la alimentación materna y la dieta de eliminación en la mamá. ¿Y en quiénes sí lo vamos a hacer? Pues prácticamente en los pacientes pediátricos que tengan eczema persistente, que no estén respondiendo al tratamiento y en los que el huevo sea el desencadenante más importante que nosotros estemos sospechando, al igual que en lactantes sospechosos de estar relacionados con la ingesta materna de huevo. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a restringir? Pues lo tenemos que restringir por aproximadamente 4 o 6 semanas
para poder nosotros hacer un diagnóstico si sí va a haber reacción por la lactancia materna o no. En caso de que nuestro paciente debute con una anafilaxia, pues nosotros tenemos que administrarle adrenalina intramuscular. Recordando que la adrenalina intramuscular pues tiene diferentes dosis que nosotros tenemos que implementar dependiendo la edad de nuestro paciente. Recordando que pues la dosis como tal es de 0.01 mililitros por kilogramo de peso. La dosis máxima de esta pues va a ser 0.5 miligramos y esto va a equivaler a 0.5 mililitros de la ampolleta que ya viene preparada. En lactantes también podemos utilizar la ecuación de 0.01 miligramos por kilogramo de peso y administrársela intramuscular. En los niños de 1 a 5 años la dosis va a ser 0.15 miligramos. En niños de 6 a 12 años ya va a subir a 0.35 miligramos y en adolescentes y adultos ya va a ser 0.5 miligramos, que es la media ampolleta. Recordando pues que el pronóstico va a ser relativamente bueno. La capacidad de tolerar el huevo horneado pues va a producir un factor potencial para la alergia transitoria al huevo. Recordando que también un 80% de los niños con alergia al huevo crudo pues van a tolerar todas estas formas de huevo cocido o huevo horneado. También tenemos que valorar junto con nutrición el valor nutricional que nosotros le estamos quitando al niño para poder suplirlo con otros sustitutos alimentarios en donde tenemos que administrarle esta proteína que va a ser pues, beneficiosa para su crecimiento con algunos otros alimentos, como por ejemplo las espinacas, las acelgas, los berros, la quinoa o la soya. También tenemos que ver que dentro de la historia natural de esta misma enfermedad, pues podemos ver que la mayor parte de la enfermedad pues se va a resolver con el tiempo. Recordando que esta resolución va a ser una mediana de 35 meses después del diagnóstico y aproximadamente a los 5 años van a tener una resolución espontánea del 66% de todos los pacientes. Y a los 16 años, pues ya vemos, como vemos en las gráficas, que prácticamente la mayor parte de todos los pacientes pues van a tener una resolución completa de la alergia al huevo. Recordando que en los niños es muchísimo más fácil una resolución más espontánea y en los adultos tiende a persistir. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros reintroducir el huevo? Prácticamente pues tenemos que ver si el paciente tolera el huevo crudo o cocido para poder ver cómo le vamos a hacer. Y las edades donde nosotros podemos empezar esta reintroducción va a ser desde los 6 meses de edad hasta los 25 años de edad, en donde el desafío pues va a ser con el huevo cocido como tal. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esto? Pues prácticamente vamos a ver, vamos a hacerlo por etapas y vamos a ver si el paciente tolera bien cocido el huevo, pues nosotros vamos a darle pasteles, biscuits, pastas, yogurts, waffles, perdón, huevos con salchicha, hamburguesas, barritas de chocolate. Ya una vez que la tolera, podemos pasarlo ligeramente cocinado, que estos van a ser los huevos revueltos, cocidos, los omelets, los merengues, crema de limón, los empanizados, los crème brûlés, que son más que nada semicocidos. Y ya al final vamos a ver la tolerancia al huevo crudo, que ya esta va a ser con mayonesa, con queso, ya va a ser con mezclas de pastel, tártaras, entre otros. Y aquí nosotros pues vamos a ver cuál va a ser el protocolo de reintroducción del huevo horneado. Pues prácticamente, primero que nada, tenemos que ver que el paciente no esté inestable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no esté con alguna crisis de asma o que tenga alguna otra enfermedad que no nos vaya a dejar iniciar esta reintroducción al huevo. Tenemos que tener antihistamínicos a la mano, preparar un cupcake. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues un huevo, 4 onzas de harina, 4 onzas de margarina, 4 onzas de azúcar y vamos a preparar 8 cupcakes. Y ahí vamos a frotar, para empezar, una pequeña cantidad del huevo ya horneado en la parte interna del labio y vamos a esperar 30 minutos. Si no genera ninguna reacción, ningún síntoma, vamos a dar un pequeño trozo de un tamaño de un chícharo y vamos a esperar otros 30 minutos para ver si va a generar síntomas. Vamos a vigilar durante un día y al día siguiente vamos a duplicar la cantidad que nosotros le dimos. Si lo tolera, al día siguiente vamos a triplicar, o sea, 3 cantidades de chícharo hasta que pueda tolerar por completo el huevo horneado.
Y ahora, y el huevo cocido, pues también hay un protocolo. Al igual que el otro, pues vamos a vigilar, ¿no? Si el niño tiene alguna crisis o se encuentra inestable. De igual, tener el antihistamínico a la mano, vamos a preparar un huevo revuelto y como igual de la otra manera, pues vamos a poner una pequeña cantidad del huevo en la parte interna del labio y vamos a esperar durante 30 minutos. Si no hay síntomas, le vamos a dar una pequeña mordida del huevo revuelto. Si no genera síntomas al día siguiente, pues vamos a poder dar el doble y vamos a esperar. Y sucesivamente a los siguientes días vamos a estar dando cada vez más alimento hasta que pueda llegar a tolerar el huevo completo. Pero también hay criterios específicos para la reintroducción del huevo en lo que es el hospital. Tenemos que ver que si nosotros ya tenemos un paciente enfrente de nosotros y vamos a valorarlo, vamos a valorar si tuvo alguna reacción grave después de la ingesta del huevo, si pacientes con alergia al huevo y que tengan asma no controlada, o si tienen pacientes con alguna enfermedad multisistémica grave que también puede llegar a estar afectando. Y las indicaciones relativas como tal para la reintroducción dentro del hospital, pues van a ser las reacciones leves moderadas después de la exposición a trazas, coexistencia con alergias alimentarias múltiples o complejas, pacientes y familias incapaces de comprender cómo vamos a hacer la reintroducción, pacientes o familiares que tengan ansiedad al momento de estarles explicando cómo van a hacer la reintroducción, y pacientes que estén inmunosuprimidos o que estén tomando algún inmunosupresor o biológicos de forma repetida, ¿no? ¿Y cómo vamos a nosotros a hacer la escalera del huevo? Pues en el día 1 podemos utilizar un cuarto de biscuit, muffin o quequito. Al día 2 vamos a duplicar, que va a ser medio biscuit, muffin o quequito. Al día 3 ya vamos a dar un muffin completo, un biscuit o un quequito completo. Y de la otra manera que se puede administrar también es con el hot cake. Igual, en el día 1 solamente vamos a dar un cuarto de hot cake, al día 2 va a ser la mitad del hot cake y el día 3 va a ser un hot cake completo. Si ninguno de estos días va a presentar síntomas, o sea, después del tercer día no presenta ningún síntoma, podemos nosotros darle un huevo estrellado chico o le podemos dar un huevo revuelto. Y aquí nosotros lo vamos a poder estar administrando. ¿Y de qué manera lo vamos a administrar? Si pues es huevo hervido, pues al día 1 sería un cuarto de huevo. Al día 2 sería la mitad del huevo y al día 3 pues ya sería el huevo completo. Al igual que el huevo revuelto o estrellado, sería lo mismo. Se va a administrar en el primer día un cuarto de huevo, en el segundo día la mitad y en el tercer día ya el huevo completo. Y así vamos a valorar si el paciente va a poder tolerarlo o no. También existe lo que es la inmunoterapia oral, en donde consiste en administrar una pequeña porción del alergeno implicado a nuestros pacientes. Así pues vamos a ver cómo va a ser la tolerancia y poder cambiar hacer el class switch, bueno, poder desensibilizar, como se pudiera decir, a nuestros pacientes y poder generar esta tolerancia como tal al huevo. Y va a ser a partir de los 2 años, siempre realizándose en medio intrahospitalario, recordando que si nosotros utilizamos como tal el omalizumab, va a disminuir las reacciones graves que van a presentar estos pacientes. Aquí nosotros pues vamos a ir incrementando la porción del alergeno implicado de cada día que nosotros le vamos administrando. Y esta va a disminuir los síntomas frente a la exposición natural del consumo del huevo, disminuye el riesgo de anafilaxia y también consigue la desensibilización y con el tiempo la tolerancia completa del alimento. Recordando que en los pacientes, ya después de seguir los 5 años después de la reintroducción o la inmunoterapia oral, pues van a alcanzar una tolerancia del 50%, ¿no? También existen las vacunas que son producidas con el huevo, que prácticamente pues son 3. Es la triple viral, la influenza o antigripal y la de fiebre amarilla. Todas estas se deben administrar siempre cuando tenemos un paciente con alergia al huevo en su centro de salud y esperarse 30 minutos para ver si van a tener alguna reacción o no. Tenemos que tener de importancia, pues la triple viral, esta se va a cultivar en los fibroblastos derivados de los embriones de pollo, no del huevo, donde pues la cantidad de proteína de huevo pues no va a ser significante, ¿no? En cambio, la de influenza y la fiebre amarilla, pues estas sí se van a cultivar en embriones de pollo y contienen un poquito más de cantidades cuantificables de proteína de pollo. Ahora, algo muy importante que te debo de mencionar, la fiebre amarilla se ha documentado que han presentado reacciones anafilácticas
en pacientes que tienen alergia al huevo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si nuestro paciente tiene que ir a uno de los países en donde es obligatorio administrarle la vacuna de la fiebre amarilla, pues tenemos que hacerle una prueba intradérmica con una dilución 1 en 10 o 1 en 100. Ya si esta sale positiva, nosotros tenemos que hacerle la aplicación de la vacuna de la fiebre amarilla en 7 dosis en días diferentes o en el mismo día como una desensibilización. Si en dado caso esta sale negativa, solamente se aplica en 2 dosis como una prueba de reto oral. Y al igual, pues para desmentir un poquito todo lo que pues en lo personal, en la escuela, en la Facultad de Medicina me explicaban, es si es alérgico al huevo, no se puede utilizar el propofol. ¿Pero por qué? Pues el propofol se utiliza como inductor y mantenimiento de la anestesia general, pero su formulación está a base de aceite de soya, lecitina de la yema, de la lecitina del huevo y glicerol. Pero las reacciones alérgicas no van a ser a estas moléculas, sino van a ser al anillo fenólico y el grupo isopropilo que van a estar implicadas en esta reacción alérgica. Recordando que el uso del propofol como tal va a ser seguro en todos los pacientes que tienen alergia al huevo y a la alergia a la soya, y no hay evidencia como tal que el propofol genere una reacción alérgica como tal si el paciente es alérgico al huevo. Y ya para terminar, vamos, como conclusiones, pues recordar, ¿no? Que la alergia al huevo junto con la leche es la alergia alimentaria más común, más frecuente en los primeros años de vida. Los síntomas más comunes, recordando que son los cutáneos, y la importancia de la secuencia y asociación entre la ingesta del huevo y aparición de los síntomas es fundamental para lograr el diagnóstico oportuno y poder ver cuáles son las otras manifestaciones clínicas que va a poder presentar nuestro paciente. Recordar que pues todos los pacientes alérgicos al huevo pueden administrarse todas las vacunas como tal, a excepción de la fiebre amarilla, que esta hay que tenerle un poco más de vigilancia por las reacciones anafilácticas que puede llegar a presentar. Y la alergia al huevo puede ser un indicador también de desarrollo para otras enfermedades alérgicas alimentarias a un futuro. Y sería todo de mi parte.